El abuelo del rancho embarazaba a sus nietas para criar bisnietos macabros. Ubicación: Rancho San Jerónimo, zona rural de Michoacán, México. Época: 1942-1945, durante los años finales de la Segunda Guerra Mundial. Sinopsis: en lo profundo del campo michoacano, donde las tradiciones patriarcales reinan sin cuestionamiento, un rancho aislado guarda secretos que desafían toda moral humana. Don Sebastián Murillo, respetado patriarca y veterano revolucionario, ejerce un control absoluto sobre su familia extendida. Cuando rumores inquietantes comienzan a filtrarse hacia el pueblo cercano, nadie quiere creer lo impensable. Esta es la historia de cómo el silencio, el miedo y la complicidad transformaron un hogar en una prisión de horror. El polvo del camino se levantaba en nubes rojizas cada vez que pasaba una carreta por el sendero que conectaba el rancho San Jerónimo con el pueblo de Tancítaro. Era septiembre de 1942 y el calor michoacano golpeaba sin piedad sobre los campos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Las cigarras cantaban incesantes, su zumbido monótono mezclándose con el ocasional mugido de las vacas que pastaban cerca de la casona principal. Nadie en el pueblo hablaba mucho del rancho Murillo, no porque lo desconocieran, sino precisamente porque lo conocían demasiado bien. Don Sebastián Murillo había sido un hombre importante durante la Revolución. Todavía caminaba erguido a sus 68 años, con ese porte militar que nunca lo abandonó después de haber cabalgado junto a los generales en tiempos de guerra. Su bigote canoso, siempre perfectamente recortado, y sus ojos grises que parecían atravesar a quien se atreviera a sostenerle la mirada, le daban una presencia imponente. En el pueblo lo saludaban con respeto reverencial, quitándose el sombrero cuando pasaba en su caballo negro, aunque algunos desviaban la mirada rápidamente, como si tuvieran miedo de que pudiera leer sus pensamientos. Si están escuchando esta historia desde cualquier rincón del mundo, los invito a suscribirse al canal y dejar un comentario contándome desde dónde nos acompañan. Estas historias necesitan ser contadas, recordadas, para que nunca olvidemos de lo que somos capaces cuando el silencio se vuelve cómplice. El rancho se extendía por más de 200 hectáreas, una propiedad considerable que don Sebastián había consolidado mediante compras estratégicas y algunos acuerdos que nadie se atrevía a cuestionar. La casona principal era de adobe y piedra, con techos de teja roja y gruesos muros que mantenían el interior fresco, incluso en los días más calurosos. Tenía un patio central con un pozo de piedra tallada y corredores con columnas de madera oscura. Alrededor de la casa principal se distribuían varias construcciones más pequeñas: los cuartos de servicio, los graneros, el establo y 3 casitas donde vivían algunos de los trabajadores con sus familias. Pero había otra construcción que llamaba la atención de quien visitara el rancho por primera vez: una casa de 2 pisos, más nueva que las demás, pintada de blanco con contraventanas azules, ubicada detrás de un muro de piedra que la separaba del resto de las edificaciones. Ese era el lugar donde vivían las nietas de don Sebastián. Catalina, de 19 años, era la mayor. Tenía el cabello negro azabache que llevaba siempre recogido en una trenza larga y unos ojos café oscuro que parecían haber perdido su brillo hacía mucho tiempo. Se movía por el rancho con pasos silenciosos, la mirada siempre baja, las manos ocupadas constantemente en alguna tarea doméstica. Rosalía, de 17, era más menuda, con rasgos delicados que recordaban a su difunta madre. Caminaba con una ligera cojera, producto de una caída de caballo cuando era niña, aunque algunos en el pueblo murmuraban que el origen de esa lesión era otro muy diferente.
Y estaba Mercedes, de 15 años recién cumplidos, quien todavía conservaba algo de la vivacidad infantil en su mirada, aunque cada día esa chispa parecía apagarse un poco más. Las tres eran huérfanas. Sus padres, Diego Murillo e Isabel Contreras, habían muerto en un accidente cuando regresaban de la feria de Uruapan en 1935. El caballo se había espantado. La carreta había volcado en un barranco. Al menos esa era la versión oficial. Don Sebastián había acogido a sus nietas con lo que todos consideraron un gesto de noble generosidad, trayéndolas a vivir al rancho donde, según sus palabras, estarían protegidas y cuidadas como se merecían. Durante los primeros años, las niñas asistieron a la escuela del pueblo. Llegaban cada mañana en una carreta conducida por Macario, el capataz del rancho, un hombre taciturno de complexión robusta que había trabajado para don Sebastián desde antes de la Revolución. Las niñas se sentaban juntas en la parte trasera del salón de clases, siempre vestidas con ropa sencilla pero limpia, el cabello perfectamente peinado, los zapatos lustrados. La maestra, doña Ofelia Ramírez, una mujer menuda de 50 años con gafas redondas y un moño apretado, notaba que las niñas casi nunca participaban en clase, que evitaban jugar con los demás niños durante el recreo, que se marchaban apresuradamente en cuanto terminaban las lecciones. Un día de primavera de 1939, cuando Catalina tenía 14 años, dejaron de asistir a la escuela. Macario llegó con un mensaje de don Sebastián, explicando que las niñas necesitaban quedarse en el rancho para ayudar con las labores domésticas, que ya tenían suficiente educación para las responsabilidades que les esperaban como mujeres. Doña Ofelia consideró ir al rancho a hablar con don Sebastián, convencerlo de que las niñas, especialmente Catalina, que era tan inteligente, merecían continuar sus estudios. Pero su esposo, don Ernesto, le advirtió que no se metiera en asuntos de la familia Murillo. Sebastián Murillo no es un hombre con quien se deba discutir, le dijo esa noche mientras cenaban en su modesta casa del pueblo. Tiene amigos poderosos en la capital y una lengua que puede arruinar la reputación de cualquiera. Además, son sus nietas. Él sabe lo que es mejor para ellas. Doña Ofelia guardó silencio, pero durante meses no pudo quitarse de la cabeza la mirada de Catalina el último día que la vio en clase. Era una mirada que había visto antes en los ojos de animales enjaulados, una mezcla de resignación y terror contenido que le revolvía el estómago cada vez que la recordaba. El rancho funcionaba como una entidad autosuficiente. Producían maíz, frijol, calabaza, criaban ganado vacuno y porcino, tenían gallinas, pavos y un pequeño huerto de verduras. Don Sebastián administraba todo con mano firme, llevando registros meticulosos en libros de contabilidad que guardaba en el escritorio de su estudio, una habitación llena de libros sobre agricultura, historia militar y medicina veterinaria. Los domingos, después de misa, recibía a compradores de Morelia y Uruapan que venían a negociar la compra de ganado o grano. Macario supervisaba a los peones, un grupo de 7 hombres que vivían en las casitas del rancho con sus familias. Eran buenos trabajadores, callados y obedientes, que sabían que desafiar a don Sebastián significaba no solo perder el empleo, sino quedar marcados en toda la región. En tiempos difíciles, cuando otros ranchos despedían trabajadores o pagaban salarios miserables, don Sebastián siempre había sido justo con la paga, aunque exigía lealtad absoluta a cambio. Entre los trabajadores estaba Jacinto Morales, un hombre de 35 años, con manos callosas y una cicatriz que le atravesaba la mejilla derecha, recuerdo de una pelea de juventud. Jacinto había llegado al rancho hacía 12 años, huyendo de problemas en Jalisco que nunca especificaba.
Era buen trabajador, fuerte y confiable, aunque tenía fama de tener mal carácter cuando bebía. Su esposa, Guadalupe, era una mujer silenciosa que ayudaba en la cocina de la casa principal y lavaba la ropa de la familia Murillo. Tenían 4 hijos, 3 varones y una niña, que correteaban por el rancho descalzos y bronceados por el sol. Fue Guadalupe quien primero notó algo extraño. En las tardes, cuando iba a la casa de las nietas a recoger la ropa sucia, a veces escuchaba sollozos provenientes de alguna de las habitaciones del segundo piso. Una vez, al subir las escaleras con una canasta de ropa limpia, encontró a Rosalía sentada en el rellano, abrazándose las rodillas, con la mirada perdida. La muchacha se sobresaltó al verla, limpiándose rápidamente las lágrimas. —¿Estás bien, niña? —preguntó Guadalupe con genuina preocupación. Rosalía asintió rápidamente, demasiado rápidamente, forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. —Sí, Lupita, solo me duele un poco el estómago. No te preocupes. Pero Guadalupe sí se preocupó. Empezó a observar más cuidadosamente. Notó que las niñas rara vez salían de aquella Casa Blanca, excepto para las tareas específicas que don Sebastián les asignaba: cuidar el huerto, alimentar a las gallinas, ayudar en la cocina principal durante las grandes comidas. Notó que don Sebastián visitaba esa casa con frecuencia, especialmente por las noches, cuando el resto del rancho ya dormía. Notó que Catalina había empezado a usar vestidos más holgados, que su rostro se veía más pálido, que había algo en su vientre que parecía crecer. Una tarde de agosto, mientras Guadalupe tendía ropa junto con otras mujeres del rancho, se atrevió a comentar algo. ¿Han notado que la niña Catalina se ve diferente últimamente? Las otras mujeres intercambiaron miradas significativas. Finalmente, Petra, la esposa de otro peón, dijo en voz baja: «Es mejor no hablar de esas cosas, Lupita. Don Sebastián no tolera chismes sobre su familia. Pero si la muchacha está enferma o necesita ayuda, esa casa es asunto de don Sebastián y nadie más», cortó Petra con firmeza. «Si sabes lo que te conviene, mantendrás los ojos en tu trabajo y la boca cerrada». Guadalupe sintió un escalofrío recorrerle la espalda a pesar del calor. Esa noche, mientras preparaba la cena para su familia en su pequeña casa, le comentó a Jacinto lo que había visto. Su esposo dejó de comer y la miró con ojos duros. «¿Por qué te metes en lo que no te importa? ¿Quieres que nos echen del rancho? ¿Quieres que nuestros hijos pasen hambre? Pero Jacinto, esa muchacha, creo que está esperando un hijo, y no he visto que tenga pretendiente o que salga del rancho para nada. No está bien». Jacinto golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los platos. «No está bien que una mujer ande de chismosa metiéndose en asuntos que no comprende. Don Sebastián es un hombre respetable. Si su nieta está esperando un hijo, será porque se metió con algún muchacho a escondidas, como las muchachas sin vergüenza. ¿O es que quieres insinuar algo más?» Guadalupe bajó la mirada, sintiéndose repentinamente asustada. «No, no insinúo nada. Perdóname, tienes razón. No debí decir nada». Pero no podía quitarse de la cabeza lo que había visto, y conforme pasaban las semanas, lo que temía se confirmaba cada vez más. El vientre de Catalina crecía. Su rostro se veía exhausto, y sin embargo nadie del pueblo era llamado para atender el embarazo. Ninguna partera, ningún doctor. Todo se manejaba dentro de los muros del rancho. En octubre de 1942, durante 3 días y 3 noches, se escucharon gritos provenientes de la Casa Blanca, gritos de dolor que helaban la sangre, que hacían que las mujeres del rancho se persignaran y que los hombres apretaran la mandíbula y siguieran trabajando como si no escucharan nada. Macario montaba guardia frente a la puerta de la Casa Blanca, con una escopeta apoyada contra la pared,
dejando claro que nadie debía acercarse. Don Sebastián entraba y salía de la casa con toallas manchadas de sangre que quemaba en un barril detrás del establo. El párroco del pueblo, Padre Domingo, llegó al rancho en su mula, pero don Sebastián lo recibió en el patio y hablaron en voz baja durante unos minutos antes de que el sacerdote se marchara con expresión perturbada. Al cuarto día, los gritos cesaron. Un silencio espeso cayó sobre el rancho, un silencio más aterrador que los gritos mismos. Los trabajadores intercambiaban miradas nerviosas, pero nadie hacía preguntas. Esa tarde, don Sebastián salió de la Casa Blanca con un bulto envuelto en una manta. Caminó hacia el extremo más alejado del rancho, donde había un pequeño cementerio familiar con cruces de hierro oxidado. Cavó un hoyo con sus propias manos y enterró el bulto. No hubo ceremonia, no hubo lágrimas, no hubo palabras. Catalina no salió de la Casa Blanca durante semanas. Cuando finalmente la volvieron a ver, caminaba con dificultad. Su rostro era una máscara pálida sin expresión, sus ojos vacíos como pozos sin fondo. Tenía apenas 19 años, pero parecía haber envejecido décadas en aquellos días. Guadalupe intentó acercarse a ella una vez, ofrecerle un poco de caldo caliente que había preparado. «Para que recuperes fuerzas, niña», le dijo con voz suave. Catalina tomó el tazón con manos temblorosas. Sus ojos se encontraron con los de Guadalupe por un instante, y en ellos había tanto dolor, tanto horror contenido, que la mujer tuvo que apartar la mirada. Quiso decir algo, ofrecer alguna palabra de consuelo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Qué podía decir? ¿Qué podía hacer contra el poder de don Sebastián, contra el silencio que envolvía al rancho como una mortaja? Esa noche Guadalupe tuvo pesadillas. Soñó con la Casa Blanca convertida en una prisión, con las nietas de don Sebastián encadenadas en habitaciones oscuras, con gritos que nunca terminaban. Despertó sudando, el corazón golpeándole el pecho, y encontró a Jacinto despierto también, mirando al techo con expresión tensa. «También lo escuchaste, ¿verdad?», susurró ella. «Los gritos. No puedes fingir que no escuchaste nada». Jacinto tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonaba derrotada. «Escuché, pero hay cosas en este mundo que son más grandes que nosotros, Lupita. Hay poderes contra los que no podemos luchar. Don Sebastián, él es de otra época, cuando los hombres hacían lo que querían y nadie los cuestionaba. Si intentamos algo, si decimos algo, seremos nosotros los que terminemos en esos hoyos en el cementerio, y nuestros hijos quedarán huérfanos. ¿Es eso lo que quieres?». Guadalupe no respondió. Se dio la vuelta en la cama y lloró silenciosamente, sintiendo el peso de su propia cobardía como una piedra sobre el pecho. El rancho siguió funcionando como siempre. Los peones trabajaban los campos, el ganado pastaba bajo el sol implacable, las gallinas ponían sus huevos, la vida continuaba con su ritmo inexorable, pero había algo diferente ahora, una tensión invisible que electrificaba el aire. Los trabajadores evitaban mirar hacia la Casa Blanca. Las conversaciones se apagaban cuando don Sebastián aparecía. Nadie hacía preguntas, nadie comentaba nada, pero todos sabían. Todos habían escuchado los gritos, todos habían visto el bulto que don Sebastián enterró. Todos eran cómplices de un silencio que los carcomía por dentro. En el pueblo comenzaron a circular rumores. Nada específico, solo murmullos en la tienda de abarrotes, miradas significativas en las bancas de la iglesia, conversaciones que se interrumpían bruscamente cuando alguien mencionaba el nombre Murillo. Doña Ofelia, la maestra, intentó hablar con el padre Domingo después de la misa dominical. «Padre, he escuchado cosas sobre el rancho Murillo, sobre las nietas de don Sebastián.
Creo que deberíamos investigar, asegurarnos de que están bien. El padre Domingo era un hombre de 60 años, con el cabello completamente blanco y una espalda encorvada por décadas de trabajo en parroquias rurales. Tomó las manos de doña Ofelia entre las suyas y la miró con ojos cansados. Hija, he visitado el rancho. He hablado con don Sebastián. Me aseguró que sus nietas están siendo cuidadas apropiadamente. A veces, las familias tienen situaciones difíciles que deben manejar con discreción. No es nuestro lugar juzgar o interferir en asuntos privados. ¿Asuntos privados? Padre, esas muchachas casi nunca salen del rancho y he escuchado que... Lo que hayas escuchado son solo rumores, Ofelia, interrumpió el sacerdote con firmeza. Rumores maliciosos que no hacen más que sembrar discordia. Don Sebastián es un pilar de esta comunidad. Ha sido generoso con la iglesia. Ha ayudado a familias necesitadas. No voy a condenar a un hombre basándome en chismes de pueblo. Doña Ofelia sintió la frustración arder en su pecho. Pero padre, este asunto está cerrado, zanjó el padre Domingo. Te sugiero que te concentres en tu trabajo como maestra y dejes que Dios se encargue de lo demás. Él ve todo, Ofelia. Él sabe la verdad, y Él juzgará cuando llegue el momento. La mujer se alejó con lágrimas de impotencia en los ojos. Dios vería la verdad, sí. Pero ¿qué pasaba con las víctimas mientras tanto? ¿Cuánto dolor tenían que soportar antes de que alguien interviniera? En noviembre de 1942, Rosalía empezó a mostrar los mismos signos que su hermana mayor había mostrado meses atrás. El vientre que comenzaba a abultarse bajo los vestidos holgados, el rostro pálido, la mirada perdida. Mercedes, la menor, se movía por el rancho como un fantasma, evitando a todos, especialmente a su abuelo. Cuando don Sebastián la llamaba, ella obedecía con la cabeza gacha, los hombros tensos, todo su cuerpo un estudio de terror contenido. Macario, el capataz, empezó a beber más de lo habitual. Se le veía frecuentemente en las noches, sentado afuera de su cuarto con una botella de mezcal, mirando hacia la Casa Blanca con expresión atormentada. Una noche, Jacinto se sentó junto a él. Los dos hombres bebieron en silencio durante largo rato antes de que Macario finalmente hablara. «Yo también tengo hijas, ¿sabes?», dijo con voz pastosa por el alcohol. 3 niñas. Las más chicas tienen la edad de Mercedes. «Lo sé», respondió Jacinto, aunque no estaba seguro de por qué Macario mencionaba esto ahora. «A veces me pregunto qué haría si alguien les hiciera daño, si alguien las tocara de manera inapropiada», continuó Macario, su voz quebrándose ligeramente. «Creo que mataría a ese hombre, sin pensarlo 2 veces. Los mataría aunque me colgaran por ello». Jacinto sintió un escalofrío. «¿Por qué me dices esto?». Macario tomó otro largo trago antes de responder. «Porque llevo 20 años trabajando para don Sebastián. Lo he visto hacer cosas que me revuelven el estómago, pero siempre miré hacia otro lado porque necesitaba el trabajo, porque tenía familia que alimentar. Me convencí de que no era mi problema, de que cada hombre es dueño de hacer lo que quiera en su propia propiedad». Se detuvo, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. «Pero esas niñas en la Casa Blanca, Jacinto, no son ganado, son personas. Son apenas unas muchachas, y lo que les está pasando...». «No digas más», cortó Jacinto bruscamente, mirando alrededor nerviosamente para asegurarse de que nadie más escuchara. «Estás borracho. Mañana te arrepentirás de haber hablado así». «Tal vez», concedió Macario, «o tal vez mañana finalmente haré lo correcto». Pero al día siguiente, Macario siguió trabajando como siempre, dando órdenes a los peones, supervisando las labores del rancho, evitando la mirada de las muchachas cuando se cruzaba con ellas. El momento de valentía había pasado, ahogado por el miedo y la necesidad.
Diciembre llegó con sus noches frías y sus mañanas de neblina espesa que envolvía el rancho en un manto gris. Las festividades navideñas se acercaban, pero no había celebración en el rancho San Jerónimo. Don Sebastián ordenó matar 3 cerdos para la cena de Navidad y distribuyó algo de la carne entre sus trabajadores, un gesto de generosidad que todos agradecieron con reverencias mientras evitaban mirarlo directamente a los ojos. La víspera de Navidad, el padre Domingo llegó al rancho para bendecir la casa y presidir una pequeña ceremonia religiosa. Los trabajadores y sus familias se reunieron en el patio principal, todos vestidos con su ropa más limpia. Las 3 nietas de don Sebastián estaban presentes, de pie junto a su abuelo. Catalina mantenía la mirada fija en el suelo. Rosalía, ahora con varios meses de embarazo visible a pesar del vestido holgado, se tambaleaba ligeramente como si le costara mantenerse en pie. Mercedes, con apenas 15 años, apretaba los puños a los costados, las uñas clavándose en las palmas de sus manos. El padre Domingo roció agua bendita y murmuró oraciones en latín. Habló sobre el amor familiar, sobre la importancia de honrar a nuestros mayores, sobre la obediencia como virtud cristiana. Guadalupe, de pie entre la multitud con sus hijos, sintió náuseas. Quiso gritar, interrumpir la farsa hipócrita, pero las palabras murieron en su garganta. Después de la ceremonia, don Sebastián invitó al párroco a cenar en la casa principal. Los 2 hombres se encerraron en el comedor mientras los sirvientes trajeron platillos elaborados, mole rojo, tamales, arroz con leche, ponche de frutas. Se escuchaba el murmullo de su conversación, ocasionales risas, el tintineo de copas de vino. Mientras tanto, las 3 nietas regresaron a la Casa Blanca. Nadie más fue invitado a cenar con don Sebastián y el sacerdote. El mensaje era claro. Algunos asuntos quedaban entre hombres de cierta posición, lejos de los oídos y ojos de los demás. Esa noche, Guadalupe no pudo dormir. Se levantó de la cama con cuidado de no despertar a Jacinto y salió al pequeño patio frente a su casa. La luna llena iluminaba el rancho con una luz fantasmal. A lo lejos, podía ver la silueta de la Casa Blanca recortada contra el cielo nocturno. Una sola luz brillaba en una ventana del 2º piso. ¿Qué estaba pasando en ese momento detrás de esos muros blancos? ¿Qué horrores ocurrían mientras el resto del rancho dormía? Guadalupe apretó los brazos alrededor de su cuerpo, sintiendo frío a pesar del chal grueso que llevaba puesto. Pensó en sus propias hijas, en lo afortunadas que eran de tener un padre como Jacinto, un hombre bueno a pesar de sus defectos. Pensó en Catalina, Rosalía y Mercedes, atrapadas en una pesadilla de la que no podían escapar. «Que Dios las proteja», susurró al viento frío, pero las palabras sonaron huecas incluso a sus propios oídos. Si Dios existía y era justo, ¿por qué permitía que tales atrocidades ocurrieran? ¿Por qué dejaba que un hombre con poder abusara de quienes estaban bajo su supuesta protección? No tenía respuestas, solo tenía miedo, culpa y la terrible certeza de que algo muy malo estaba ocurriendo, y todos ellos eran cómplices por su silencio. El año 1943 amaneció con noticias perturbadoras que llegaban desde el mundo exterior. En las cantinas del pueblo, los hombres hablaban sobre la guerra en Europa, sobre los mexicanos que se alistaban para ir a pelear junto a los estadounidenses, sobre el programa bracero que ofrecía trabajo al otro lado de la frontera. Pero esas noticias parecían lejanas, casi irreales, comparadas con los dramas que se desarrollaban día tras día en el rancho San Jerónimo. En febrero, Rosalía dio a luz. Los gritos volvieron a desgarrar las noches del rancho, ecos de agonía que parecían no tener fin. Esta vez duraron 2 días completos.
Don Sebastián no salió de la Casa Blanca durante todo ese tiempo, excepto para traer agua hirviendo y más toallas. Macario montaba guardia nuevamente en la puerta, su rostro convertido en una máscara pétrea, sus ojos inyectados de sangre por la falta de sueño y el alcohol que bebía directamente de una botella que mantenía escondida en su chamarra. El tercer día, cuando el silencio finalmente cayó, no fue don Sebastián quien emergió de la casa, fue Catalina. La joven de 20 años caminaba como sonámbula, llevando en brazos un bulto envuelto en una manta blanca. Su vestido estaba manchado de sangre. Su cabello suelto caía sobre su rostro como una cortina oscura. Caminó directamente hacia el pequeño cementerio en el extremo del rancho. Guadalupe, que había estado colgando ropa cerca, dejó caer la sábana que tenía en las manos y corrió hacia ella. «Catalina, ¿qué haces? ¿Dónde está tu abuelo?» La muchacha la miró sin realmente verla. Sus ojos estaban completamente vacíos, dos pozos negros sin fondo. Rosalía necesitaba descansar, dijo con voz monótona, casi infantil. El bebé está con Dios ahora, igual que el mío, igual que todos los demás. Todos los demás. Guadalupe sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Cuántos bebés ha habido, niña? Catalina inclinó la cabeza, como si estuviera contando mentalmente. 4, no, 5, el mío primero. Luego hubo otro el año pasado, antes de que llegara el invierno. Y ahora este de Rosalía. Pero antes hubo 2 más, cuando yo era más chica. No me acuerdo bien. Todo se mezcla en mi cabeza. Guadalupe sintió que las rodillas le fallaban. Se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo. «Dios santo, Catalina, ¿quién es el padre de esos bebés?» La muchacha la miró fijamente durante un largo momento. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Usted sabe quién es», susurró. «Todos lo saben, todos lo han sabido siempre, pero nadie hace nada, nadie dice nada, porque es don Sebastián Murillo, el hombre importante, el veterano de la revolución, el dueño de todo esto». Hizo un gesto vago con la mano que abarcaba el rancho entero. «Y nosotras no somos nada, solo 3 huérfanas que deberían estar agradecidas de tener un techo sobre sus cabezas». En ese momento, don Sebastián salió de la Casa Blanca. Al ver a Catalina hablando con Guadalupe, su rostro se endureció. «Catalina, ¿qué haces ahí parada? Regresa a cuidar de tu hermana inmediatamente». La autoridad en su voz era absoluta, incuestionable. Catalina se estremeció como si hubiera recibido un golpe físico. Sin decir otra palabra, le entregó el bulto a Guadalupe y regresó corriendo a la Casa Blanca, cojeando ligeramente. Guadalupe se quedó ahí, sosteniendo el pequeño cadáver envuelto en la manta, sintiendo su peso insignificante en sus brazos. Don Sebastián se acercó con pasos medidos, su expresión tan fría como el hielo. «Deme eso», ordenó, extendiendo las manos. «Don Sebastián», dijo Guadalupe, su voz temblando pero firme. «Esto no está bien. Lo que les está haciendo a esas muchachas es pecado, es un crimen ante Dios y ante los hombres». El rostro de don Sebastián no mostró emoción alguna. «¿Y quién te dio permiso de opinar sobre los asuntos de mi familia? ¿Acaso eres autoridad en algo más que lavar ropa y cocinar frijoles?» «Soy madre», respondió Guadalupe alzando la barbilla. «Y sé que lo que está pasando aquí es el mal en su forma más pura. Esas niñas son su sangre, don Sebastián, sus propias nietas. ¿Cómo puede...» «Silencio», cortó él, y había tal veneno en esa única palabra que Guadalupe dio un paso atrás involuntariamente. «Mis nietas están siendo cuidadas y educadas apropiadamente. Lo que ocurre dentro de mi casa no es asunto tuyo ni de nadie más. ¿Entendido?» Guadalupe quería gritar, quería correr al pueblo y contar todo lo que había visto y escuchado. Pero pensó en Jacinto,
en sus hijos, en cómo don Sebastián podría destruir sus vidas con una sola palabra. Pensó en el poder que ese hombre ejercía, no solo en el rancho, sino en toda la región. Con las manos temblorosas, le entregó el bulto. Don Sebastián lo tomó sin ceremonia y se dirigió hacia el cementerio. Guadalupe lo vio cavar otro hoyo poco profundo entre las cruces de hierro oxidado, depositar el cuerpecito envuelto, cubrirlo con tierra. No hubo oración, no hubo lágrimas, no hubo nada que indicara que acababa de enterrar a su propio bisnieto, engendrado en el vientre de su nieta. Esa tarde, cuando Jacinto regresó de trabajar en los campos, encontró a Guadalupe sentada en el piso de su casa, meciéndose de adelante hacia atrás, llorando en silencio. Le contó todo lo que había visto, lo que Catalina le había dicho. Para su sorpresa, Jacinto no se enojó. En cambio, se sentó junto a ella y también lloró. «Tenemos que hacer algo», dijo Guadalupe. «No podemos seguir callando. Esas muchachas están sufriendo un infierno». «Lo sé», respondió Jacinto, limpiándose los ojos con la manga de su camisa. «¿Pero qué podemos hacer? Si vamos a las autoridades del pueblo, don Sebastián las tiene compradas. Si intentamos sacar a las muchachas del rancho, nos acusará de secuestro. Tiene el poder, Lupita, tiene el dinero, tiene las conexiones, y nosotros no somos nadie». «Tiene que haber algo», insistió ella. «Tiene que haber alguien que pueda ayudar». Pensaron durante largo rato. Finalmente, Jacinto tuvo una idea. «Mi primo Esteban, ¿te acuerdas de él? Trabaja en el periódico de Morelia. Tal vez si le contamos lo que está pasando, puede publicar algo, hacer que las autoridades de la capital se enteren». Guadalupe sintió una chispa de esperanza. «¿Crees que funcionaría?» «No lo sé», admitió Jacinto, «pero tenemos que intentarlo, por esas muchachas, por todos los bebés que han muerto, por nuestra propia conciencia». Al día siguiente, Jacinto pidió permiso a Macario para ir al pueblo, diciendo que necesitaba comprar medicinas para uno de sus hijos que estaba enfermo. Era una mentira, pero una creíble. Macario, todavía visiblemente afectado por los eventos de los últimos días, asintió sin hacer preguntas. En el pueblo, Jacinto fue directamente a la oficina de telégrafos. Con manos temblorosas, escribió un telegrama dirigido a su primo Esteban en Morelia. Tuvo que ser cuidadoso con las palabras, consciente de que el telegrafista, don Anselmo, era conocido por chismear sobre los mensajes que enviaba la gente. No podía ser demasiado explícito, pero necesitaba transmitir la urgencia de la situación. «Primo, necesito verte urgentemente. Asunto grave que requiere discreción. Puede ser importante para tu periódico. Espero tu respuesta. Jacinto». Envió el telegrama y pagó los pocos pesos que costaba, sintiendo que acababa de cruzar un punto de no retorno. Si don Sebastián se enteraba de que estaba buscando ayuda externa, las consecuencias serían terribles. Pero ya no podía seguir viviendo con el peso de ese secreto, con la imagen de Catalina sosteniendo ese pequeño cadáver grabada en su mente. Mientras tanto, en el rancho, Mercedes había empezado a planear su escape. La más joven de las tres hermanas había observado cuidadosamente durante meses los patrones de movimiento en el rancho, las horas en que don Sebastián dormía, los momentos en que Macario se ausentaba. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que su abuelo comenzara a visitarla por las noches como había hecho con sus hermanas mayores. Ya había empezado a mirarla de esa manera, con esos ojos que le revolvían el estómago. Una noche de marzo, Mercedes se deslizó fuera de la Casa Blanca después de asegurarse de que Catalina y Rosalía estaban dormidas. Llevaba puesta ropa oscura y un pequeño atado con algunas pertenencias.
Su plan era llegar al pueblo caminando durante la noche, esconderse en la iglesia y pedirle ayuda al padre Domingo. Todavía tenía fe en que un hombre de Dios la protegería si le contaba toda la verdad. Pero no había caminado ni 50 metros cuando una figura surgió de las sombras. Era Macario. El capataz la miró con expresión atormentada. «¿A dónde crees que vas, muchacha?» Mercedes sintió que el corazón se le salía del pecho. «Por favor, don Macario, déjeme ir. No puedo seguir aquí. Mi abuelo, él va a hacerme lo mismo que les hizo a mis hermanas. Por favor, usted tiene hijas. Usted entiende». Macario se pasó una mano por el rostro cansado. Por un momento, Mercedes pensó que la dejaría ir, pero entonces él negó con la cabeza. «Si te dejo ir, y don Sebastián se entera de que te vi y no te detuve, matará a mi familia. ¿Entiendes? No es solo mi vida la que está en juego. Son mis hijas, mi esposa, mis hijos pequeños». «Entonces venga conmigo», suplicó Mercedes. «Váyase con su familia. Todos juntos podemos...» «¿Ir a dónde?», interrumpió Macario amargamente. «¿Crees que don Sebastián no nos encontraría? Tiene contactos en todo Michoacán, en todo el país. No hay lugar donde pudiéramos escondernos. Y aunque lográramos escapar, ¿de qué viviríamos? No tengo dinero ahorrado, no tengo familia que nos acoja, acabaríamos muriendo de hambre en algún camino». Mercedes comenzó a llorar. «Entonces todos somos prisioneros aquí, todos somos cómplices de sus crímenes». Macario no pudo sostener su mirada. «Lo siento, muchacha. Realmente lo siento. Pero tienes que regresar a la casa antes de que él se despierte y note tu ausencia». Derrotada, Mercedes regresó a la Casa Blanca. Esa noche lloró hasta quedarse dormida, sabiendo que su última esperanza de escape se había desvanecido. Estaba atrapada, igual que sus hermanas, y el horror que las esperaba era inevitable. A la mañana siguiente, don Sebastián llamó a Mercedes a su estudio en la casa principal. Era la primera vez que la convocaba a solas. La muchacha entró con las piernas temblorosas, sintiéndose como un cordero camino al matadero. El estudio era una habitación oscura con estantes llenos de libros y un gran escritorio de madera de nogal. Don Sebastián estaba sentado en su silla, fumando un puro, observándola con esos ojos grises que parecían desnudarla. «Siéntate, Mercedes», ordenó, señalando una silla frente al escritorio. Ella obedeció, manteniendo la mirada en el suelo. «Ya cumpliste 15 años», comenzó don Sebastián, su voz calmada y medida. «Eres una mujer ahora. Y como mujer de esta familia, tienes ciertas responsabilidades que cumplir». Mercedes sintió náuseas, pero se obligó a seguir escuchando. «Tus hermanas entendieron sus deberes. Catalina y Rosalía han sido obedientes, como debe ser. Han comprendido que la familia es lo más importante, que los lazos de sangre requieren sacrificios». Hizo una pausa, dando una larga calada a su puro. «Ahora es tu turno de demostrar tu obediencia y tu gratitud por todo lo que he hecho por ustedes». «Abuelo», susurró Mercedes, su voz apenas audible, «por favor, no me obligue a... ¿Obligarte?». La voz de don Sebastián se volvió dura como el acero. «No te estoy obligando a nada, muchacha. Te estoy enseñando cuál es tu lugar en este mundo. Las mujeres existen para servir a los hombres, para darles hijos, para mantener la familia unida. Eso es lo natural, lo que Dios dispuso desde el principio de los tiempos. Pero somos su familia», lloró Mercedes. «Somos sus nietas. Esto está mal». «El padre Domingo dice que...». Don Sebastián se levantó bruscamente, rodeando el escritorio. Mercedes se encogió en la silla mientras él se acercaba. La tomó del mentón con fuerza, obligándola a mirarlo. «El padre Domingo dice lo que yo le digo que diga».
La iglesia existe porque hombres como yo la mantenemos con nuestras donaciones. Y en cuanto a lo que está bien o mal, yo soy quien decide eso en mi propiedad. Su aliento olía a tabaco y whisky. Esta noche vendrás a mi habitación después de que todos se hayan dormido, y serás una buena muchacha, obediente y silenciosa. ¿Entendido? Mercedes quería gritar, quería escapar, pero el terror la paralizaba. Asintió miserablemente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Bien», dijo don Sebastián soltándola, «puedes retirarte, y recuerda, si intentas algo estúpido, si tratas de huir o de hablar con alguien, serán tus hermanas quienes paguen el precio. ¿Te gustaría ver lo que le podría pasar a Catalina si me desobedeces?» Mercedes negó frenéticamente con la cabeza y salió corriendo del estudio, el sonido de la risa seca de don Sebastián persiguiéndola como un eco macabro. Esa tarde, Jacinto recibió una respuesta de su primo Esteban. El telegrama era breve. «Llegaré al pueblo este sábado por la tarde. Nos encontraremos en la cantina El Gallo. Eran buenas noticias, pero Jacinto no podía deshacerse de la sensación de pavor que lo inundaba. Había puesto en movimiento algo que no podía detener. Y si don Sebastián se enteraba antes de que pudieran exponer sus crímenes, las consecuencias serían devastadoras, no solo para él y su familia, sino también para las 3 muchachas que intentaban salvar. El jueves por la noche, los trabajadores del rancho fueron despertados por un grito desgarrador que venía de la casa principal. Era diferente de los gritos de parto que habían escuchado antes. Era un grito de puro terror, de dolor insoportable, de alguien que había llegado al límite de lo que podía soportar. Varios hombres salieron de sus casas en ropa de dormir, mirando hacia la casa principal con expresión alarmada. Macario ya estaba corriendo en esa dirección, seguido por Jacinto y otros 2 peones. Encontraron a don Sebastián en su habitación, tirado en el suelo, retorciéndose de dolor. Su camisa de dormir estaba empapada de sangre que manaba de una herida en su costado. A su lado, temblando violentamente, estaba Mercedes. En su mano sostenía un cuchillo de cocina manchado de sangre. Quiso tocarme, sollozó la muchacha. No pude más. Perdón. Macario se arrodilló junto a don Sebastián, presionando una sábana contra la herida para detener el sangrado. «Alguien vaya por el doctor del pueblo. ¡Rápido!». 2 peones salieron corriendo. Jacinto se acercó a Mercedes, quitándole suavemente el cuchillo de las manos. La muchacha se derrumbó en el suelo, envuelta en convulsiones de llanto. Don Sebastián, a pesar de su edad y la herida, todavía tenía fuerza suficiente para hablar. Esa maldita niña me atacó sin razón. Está loca. Enciérrenla». Pero Jacinto, mirando a su alrededor, vio que no todos los presentes creían esa versión. Vio las miradas de comprensión, de horror, de culpa acumulada durante años. El velo de silencio finalmente comenzaba a rasgarse. Catalina y Rosalía habían llegado, atraídas por la conmoción. Al ver la escena, Catalina entendió inmediatamente lo que había pasado. Sin una palabra, se arrodilló junto a su hermana menor y la abrazó, protegiéndola con su propio cuerpo. «No la toquen», dijo con voz clara y firme, una voz que nadie le había escuchado usar antes. «Si alguien intenta hacerle daño a mi hermana, tendrá que pasar sobre mi cadáver primero». Rosalía se unió a ellas, las 3 hermanas, formando un bloque unido por primera vez en años. Y en ese momento, algo cambió en la atmósfera del rancho. El miedo comenzaba a transformarse en algo diferente, algo más poderoso. La determinación de que las mentiras y los secretos ya no podían continuar. El doctor del pueblo, don Heriberto Salinas, llegó al rancho poco después del amanecer. Era un hombre de mediana edad con gafas gruesas y un maletín de cuero gastado que había pertenecido a su padre.
Había atendido a don Sebastián en varias ocasiones a lo largo de los años, y como todos en la región, sentía una mezcla de respeto y temor hacia el patriarca. Al examinar la herida, don Heriberto frunció el ceño. Es profunda, pero no ha tocado ningún órgano vital. Con los cuidados apropiados y reposo se recuperará. Aunque a su edad, cualquier herida representa un riesgo. Miró alrededor de la habitación, notando la tensión palpable entre los presentes. ¿Cómo sucedió exactamente esto? Don Sebastián, recostado en su cama con el torso vendado, señaló hacia Mercedes con un dedo tembloroso. Esa muchacha loca me atacó mientras dormía. Sin provocación alguna, debe ser enviada a un manicomio o a la cárcel. Pero el doctor notó algo en los ojos de la joven que lo hizo dudar. Había visto esa mirada antes, en mujeres que llegaban a su consultorio con moretones que intentaban ocultar, con historias que no encajaban, con un terror profundo grabado en el alma. «Señorita Mercedes, ¿tiene algo que decir al respecto?» Mercedes abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Catalina habló por ella, su voz firme y clara. «Mi hermana se defendió de un ataque, doctor. Nuestro abuelo ha abusado de nosotras durante años, nos ha embarazado, ha matado a nuestros bebés, nos ha mantenido prisioneras en este rancho. Mercedes solo hizo lo que yo debía haber hecho hace mucho tiempo». El silencio que siguió a estas palabras era tan denso que parecía tener peso físico. Don Heriberto sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Como médico, había jurado no hacer daño, proteger a los vulnerables. Pero como hombre de su tiempo y lugar, también había aprendido a no meterse en asuntos de familias poderosas. «Esas son acusaciones muy graves, señorita», dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. «Son verdades muy graves», respondió Catalina, «y ya no vamos a seguir callándolas. Si quiere pruebas, doctor, examine a mi hermana Rosalía. Dio a luz hace apenas 2 días. Examine el cementerio familiar, donde están enterrados los cuerpos de al menos 5 bebés. Hable con los trabajadores del rancho, quienes han escuchado nuestros gritos durante años y no han hecho nada». Rosalía, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Su rostro aún mostraba las huellas del parto reciente, la palidez, las ojeras oscuras. «Es cierto, doctor. Todo lo que dice mi hermana es verdad. Y si usted no nos ayuda, si nadie nos ayuda, será solo cuestión de tiempo antes de que una de nosotras muera, o antes de que matemos a nuestro abuelo para salvarnos». Don Sebastián intentó incorporarse, su rostro enrojecido de furia. «Son mentiras. Todas mentiras de muchachas desagradecidas e inmorales. Seguramente se acostaron con algún peón y ahora intentan culparme a mí para...» «Basta», cortó el doctor con voz sorprendentemente autoritaria. Se quitó las gafas y se frotó los ojos cansados. Tenía 53 años y había visto muchas cosas en su práctica médica, pero nunca nada como esto. «Don Sebastián necesita descansar. Cualquiera que sea la verdad de este asunto, no puede resolverse ahora. Voy a dejar instrucciones para el cuidado de su herida. Y voy a tener que informar de este incidente a las autoridades correspondientes». «¿Las autoridades?», don Sebastián soltó una risa seca. «El presidente municipal es mi compadre. El comandante de la policía me debe 3 favores. ¿A cuáles autoridades piensas acudir, Heriberto?». El doctor guardó sus instrumentos en el maletín con manos temblorosas. «A mi conciencia, don Sebastián, a mi conciencia». Salió de la habitación seguido por Macario. Una vez fuera, en el corredor, el capataz lo detuvo tomándolo del brazo. «Doctor, lo que dijeron las muchachas es verdad. Todo. Yo lo he sabido durante años. Todos lo hemos sabido».
Y nuestra cobardía nos convierte en cómplices. Don Heriberto asintió lentamente. Entonces, ayúdame a hacer lo correcto ahora. Necesito que protejas a esas muchachas. No permitas que don Sebastián se acerque a ellas mientras se recupera. Y si intenta hacerles daño o castigarlas, no lo haré, prometió Macario. Ya he sido cómplice suficiente tiempo. No más. El sábado llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Jacinto se dirigió al pueblo temprano, nervioso por su encuentro con su primo Esteban. La cantina El Gallo era un establecimiento modesto con mesas de madera desgastadas y un fuerte olor a pulque y tabaco. Esteban ya estaba ahí cuando Jacinto llegó, sentado en una mesa del rincón, vestido con un traje gris que lo hacía ver fuera de lugar en ese ambiente rural. Los dos primos se abrazaron con afecto. Hacía 3 años que no se veían. Esteban trabajaba como reportero para El Despertar Michoacano, un periódico de Morelia con cierta reputación de periodismo investigativo. Era un hombre delgado de 30 años, con lentes redondos y una libreta que siempre llevaba consigo. «Tu telegrama sonaba urgente», dijo Esteban, después de ordenar 2 cervezas. «¿Qué está pasando, primo?» Jacinto miró alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. Luego se inclinó hacia adelante y comenzó a contar toda la historia. Habló sobre las 3 nietas de don Sebastián, sobre los embarazos, sobre los bebés muertos enterrados en el cementerio familiar, sobre los gritos que todos escuchaban pero ignoraban. Habló sobre el ataque de Mercedes y cómo las hermanas finalmente habían encontrado el valor para hablar. Esteban escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más sombría. Tomaba notas ocasionales en su libreta. Cuando Jacinto terminó, el periodista exhaló lentamente. Esto es monstruoso», dijo finalmente. «Si lo que dices es verdad, estamos hablando de incesto, violación, múltiples infanticidios, privación ilegal de la libertad. Son crímenes que podrían enviar a don Sebastián a la cárcel por el resto de su vida». ¿Podrían? Jacinto frunció el ceño. ¿Hay duda de que lo harían? Esteban suspiró. «Primo, trabajas en un rancho aislado. No ves cómo funciona realmente el mundo. Don Sebastián Murillo no es un hombre cualquiera. Tiene poder, dinero, conexiones políticas. He investigado sobre él antes de venir. Fue coronel en la Revolución, tiene amistades en el gobierno estatal, ha financiado campañas políticas. Acusar a un hombre así requiere pruebas contundentes. Y aún con pruebas, puede que las autoridades locales no quieran actuar. Entonces, ¿qué podemos hacer?» La desesperación teñía la voz de Jacinto. «Podemos hacer ruido», respondió Esteban con determinación. «Podemos publicar la historia en el periódico. No podemos mencionar nombres directamente sin pruebas documentadas, pero podemos contar lo que está sucediendo, crear presión pública. Si hay suficiente escándalo, las autoridades de la capital no podrán ignorarlo, sin importar cuántos favores políticos tenga don Sebastián. Y las muchachas estarán seguras». «Esa es la parte difícil», admitió Esteban. «Necesito hablar con ellas, obtener sus testimonios directamente. Necesito ver el cementerio, tomar fotografías si es posible. Necesito que el doctor confirme los embarazos y partos. Y necesitamos mover rápido antes de que don Sebastián se recupere suficiente como para tomar represalias». Los 2 hombres elaboraron un plan. Esteban se quedaría en el pueblo unos días, alojándose en la modesta pensión de doña Clotilde. Jacinto coordinaría con Macario para facilitar una visita al rancho, idealmente cuando don Sebastián estuviera dormido o incapacitado. Hablarían con las muchachas, documentarían todo lo que pudieran. Era arriesgado. Si don Sebastián se enteraba de lo que estaban planeando, las consecuencias serían terribles. Pero ambos hombres habían llegado al punto donde el silencio dolía más que el miedo.
Esa noche, Jacinto regresó al rancho y habló con Macario en privado. El capataz, quien había estado bebiendo para calmar sus nervios, escuchó el plan y asintió gravemente. «Mañana es domingo», dijo. «Don Sebastián siempre duerme hasta tarde después de tomar sus medicamentos. Sería el mejor momento. Puedo asegurarme de que nadie los moleste». «¿Estás seguro de esto, Macario?», preguntó Jacinto. «Una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás. Don Sebastián destruirá nuestras vidas si puede». Macario se llevó una mano al rostro, y cuando habló, su voz estaba cargada de emoción contenida. «Tengo una hija de la edad de Mercedes. Cada vez que la veo, pienso en esas muchachas, pienso en cómo las he fallado, en cómo todos las hemos fallado. Si no hago esto, si no intento hacer lo correcto ahora, ¿qué clase de hombre soy? ¿Qué clase de padre?». Al día siguiente, temprano por la mañana, Esteban llegó al rancho en una carreta alquilada, haciéndose pasar por un comprador de ganado interesado en ver la propiedad. Macario lo recibió y lo condujo discretamente hacia la Casa Blanca, donde las tres hermanas esperaban. Cuando Esteban entró en la sala modesta pero limpia, se quedó sin palabras por un momento. Las tres muchachas sentadas frente a él eran tan jóvenes, casi niñas todavía. Catalina tenía apenas 20 años, pero su rostro mostraba el desgaste de alguien que había vivido décadas de sufrimiento. Rosalía, débil aún del parto reciente, se aferraba a la mano de su hermana, y Mercedes, la menor, tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero había algo de fuego en su mirada que no se había extinguido completamente. «Señoritas», comenzó Esteban con voz suave, «mi nombre es Esteban Morales. Soy periodista. Su situación ha llegado a mis oídos y quiero ayudarlas, pero para ello necesito que me cuenten su historia con sus propias palabras. Sé que es difícil, sé que es doloroso, pero es la única manera de asegurarnos de que lo que les ha sucedido no quede impune». Catalina fue la primera en hablar. Con voz pausada pero firme, relató años de abuso. Explicó cómo había comenzado cuando ella tenía apenas 14 años, poco después de que dejaran de asistir a la escuela. Su abuelo la había llamado a su habitación una noche, y lo que sucedió después destruyó cualquier inocencia que le quedara. Describió cómo las amenazas habían garantizado su silencio. Si hablaban, él las acusaría de ser las seductoras, de ser inmorales. Nadie le creería a unas huérfanas sobre la palabra de un hombre respetable. Rosalía habló del terror constante en el que vivían, de cómo cada noche se dormían sin saber si su abuelo vendría a buscarlas. Habló de los 2 embarazos que había sufrido, del dolor indescriptible de dar a luz, sabiendo que el bebé sería enterrado en cuanto naciera, si es que sobrevivía al parto. Mercedes, con voz quebrada por las lágrimas, contó sobre el cuchillo que había escondido bajo su almohada después de que su abuelo le dijera que pronto sería su turno. Contó sobre aquella noche terrible cuando él entró en su habitación con esa mirada que conocía muy bien por haberla visto dirigida a sus hermanas. Contó cómo, cuando él intentó tocarla, algo dentro de ella se rompió y simplemente reaccionó, clavando el cuchillo en su costado con toda la fuerza que pudo reunir. Esteban escribía furiosamente en su libreta, las lágrimas corriendo por su propio rostro. Ningún entrenamiento periodístico lo había preparado para escuchar testimonios tan desgarradores. Cuando las muchachas terminaron, les pidió permiso para ver sus cuerpos, para documentar las marcas, las cicatrices, las evidencias físicas del abuso. Con el doctor Heriberto presente como testigo médico, Jacinto lo había convencido de unirse a la investigación. Realizaron un examen que confirmó todo: los desgarros de partos recientes, las cicatrices de violencia, los signos inequívocos de abuso prolongado. Después, Macario los condujo al pequeño cementerio familiar.
Bajo el sol matutino que ya comenzaba a calentar, contaron las cruces sin nombre, 7 en total. Esteban tomó fotografías con la cámara que había traído, documentando cada detalle. ¿7? Murmuró el doctor Heriberto, pálido. Pensé que eran 5. Los otros 2 son de hace más tiempo, explicó Macario con voz ronca. Antes de que Catalina quedara embarazada la primera vez. Hubo otros incidentes, con otras muchachas que trabajaban en el rancho. Una se suicidó ahorcándose en el granero, la otra intentó escapar y don Sebastián nunca se encontró su cuerpo completo, solo pedazos que aparecieron cerca del río. El horror de lo que estaban descubriendo superaba incluso las peores sospechas. Don Sebastián Murillo no era simplemente un hombre que había abusado de sus nietas. Era un monstruo que había estado cometiendo atrocidades durante décadas, protegido por su poder y por el silencio cómplice de toda una comunidad. Esteban pasó el resto del día documentando todo. Habló con Guadalupe y otras mujeres del rancho, quienes finalmente se atrevieron a contar lo que habían visto y escuchado. Habló con los peones, que admitieron su cobardía vergonzosa. Reunió un expediente completo de testimonios, fotografías, evidencia médica. El lunes por la mañana regresó a Morelia con todo el material. Su editor, don Mauricio Ríos, leyó las notas con expresión cada vez más sombría. Era un hombre que había dedicado su vida al periodismo, que había luchado por exponer la corrupción y la injusticia. Pero incluso él sabía que publicar esta historia podría tener consecuencias graves. Sebastián Murillo tiene amigos poderosos, advirtió. Si publicamos esto, vendrán tras nosotros, intentarán cerrar el periódico, arruinarnos profesionalmente, tal vez algo peor. Lo sé, respondió Esteban, pero si no lo publicamos, ¿qué somos? ¿Solo otro grupo de cobardes que mira hacia otro lado mientras los poderosos destruyen vidas? Don Mauricio guardó silencio durante un largo momento, mirando por la ventana de su oficina hacia las calles de Morelia. Finalmente, asintió. Prepara la historia para la edición del jueves, pero hazlo bien. Sin sensacionalismo, solo los hechos, y prepárate para la tormenta que va a desatarse. Mientras tanto, en el rancho San Jerónimo, don Sebastián había comenzado a recuperarse. Aunque todavía débil, la herida estaba sanando y su mente aguda seguía funcionando. Había notado el aire diferente en el rancho, las miradas esquivas de sus trabajadores, el silencio inusual. Macario, su hombre más confiable durante décadas, de repente parecía evitarlo. Una tarde llamó a Macario a su habitación. El capataz entró con expresión tensa. «¿Qué está pasando en mi rancho?», preguntó don Sebastián sin preámbulos. «Siento que se está tramando algo. Y tú, mi viejo amigo, pareces estar en el centro de ello». Macario lo miró directamente a los ojos, algo que rara vez hacía. «Lo que está pasando, don Sebastián, es que la verdad finalmente está saliendo a la luz. Sus crímenes, todo lo que les ha hecho a esas muchachas, a otras antes que ellas. Ya no puede ocultarlo más». El rostro de don Sebastián se endureció. «¿Me estás traicionando, Macario? Después de todo lo que he hecho por ti, después de 20 años de trabajo». «Me estoy redimiendo», respondió Macario. «Por primera vez en mi vida estoy haciendo lo correcto, y si eso significa traicionarlo, que así sea». Don Sebastián intentó incorporarse, pero el dolor en su costado se lo impidió. «Eres un tonto», escupió. «No tienes idea de con quién estás tratando. Destruiré a todos los involucrados en esta conspiración ridícula. A ti, a tu familia, a cualquiera que se atreva a desafiarme». «Tal vez», concedió Macario, dirigiéndose hacia la puerta. «Pero al menos podré mirar a mis hijas a los ojos sin sentir vergüenza». El jueves 18 de marzo de 1943,
El Despertar Michoacano publicó la historia en primera plana con el titular Horror en el campo, patriarca acusado de incesto y múltiples crímenes. El artículo, aunque cuidadosamente redactado para evitar problemas legales directos, no dejaba duda sobre la identidad del acusado ni sobre la naturaleza de sus crímenes. La reacción fue inmediata y explosiva. En el pueblo de Tancítaro, la noticia se propagó como fuego en paja seca. En la cantina, en la tienda de abarrotes, en el atrio de la iglesia, no se hablaba de otra cosa. Algunos defendían a don Sebastián, argumentando que eran calumnias de enemigos envidiosos. Pero muchos más, especialmente las mujeres, encontraron finalmente el valor para admitir que siempre habían sospechado que algo terrible ocurría en ese rancho. Doña Ofelia, la maestra, lloró de rabia y alivio cuando leyó el artículo. Durante años había cargado con la culpa de no haber hecho más por aquellas niñas cuando dejaron de asistir a la escuela. Ahora, finalmente, alguien había tenido el valor de exponer la verdad. Organizó una reunión de mujeres del pueblo en su casa, donde discutieron cómo podrían apoyar a las tres hermanas y presionar a las autoridades para que actuaran. El padre Domingo, por su parte, se encerró en la sacristía durante horas después de leer la noticia. Su conciencia lo atormentaba. Había visitado el rancho, había hablado con don Sebastián, había visto a las muchachas con sus propios ojos, y había elegido creer las mentiras del patriarca porque era más cómodo, porque desafiar a un hombre poderoso requería un tipo de valentía que él no poseía. Esa noche, arrodillado frente al altar, rezó no por perdón, sino por guía. ¿Cómo podía redimir su complicidad silenciosa? En Morelia, la capital del estado, el escándalo alcanzó niveles que ni siquiera Esteban había anticipado. Otros periódicos recogieron la historia. Grupos de mujeres comenzaron a organizarse, exigiendo justicia. El gobernador, presionado por la opinión pública, no tuvo más remedio que ordenar una investigación oficial. Envió al fiscal especial licenciado Germán Vázquez, acompañado por agentes judiciales, para que se presentaran en el rancho San Jerónimo. Don Sebastián, desde su cama de enfermo, intentó movilizar sus contactos políticos. Hizo llamadas telefónicas, envió telegramas, prometió favores y amenazó con revelar secretos comprometedores de varios funcionarios. Pero el escándalo era demasiado grande, demasiado público. Sus amigos poderosos comenzaron a distanciarse, a negar que realmente lo conocieran bien, a sugerir que tal vez las acusaciones tenían fundamento. El 25 de marzo, cuando los agentes judiciales llegaron al rancho con una orden de arresto, don Sebastián finalmente comprendió que su reino de terror había terminado. Intentó una última maniobra desesperada. Sobornó a dos de sus peones más leales para que testificaran que las muchachas eran mentirosas, que se habían acostado con hombres del pueblo y ahora intentaban culpar a su inocente abuelo. Pero los testimonios no fueron convincentes, especialmente cuando confrontados con la evidencia médica, las fotografías del cementerio y los múltiples testimonios consistentes de trabajadores del rancho que ahora, liberados del miedo, contaban todo lo que habían presenciado durante años. El licenciado Vázquez era un hombre de 40 años, veterano de muchas investigaciones difíciles, pero incluso él se sintió sacudido por lo que descubrió en el rancho. Al entrevistar a las tres hermanas, al ver las cruces en el cementerio, al escuchar los relatos de horror de los trabajadores, comprendió que estaba frente a uno de los casos más monstruosos de su carrera. Don Sebastián Murillo, anunció formalmente cuando entró en la habitación del patriarca, queda arrestado bajo cargos de violación agravada, incesto, privación ilegal de la libertad y sospecha de infanticidio. Tiene derecho a permanecer en silencio y a contar con representación legal.
Don Sebastián, todavía débil por su herida, intentó mantener su compostura autoritaria. Esto es un error judicial. Soy un hombre respetable, un veterano de la revolución. Exijo hablar con el gobernador. El gobernador es quien ordenó personalmente su arresto, respondió el fiscal con voz fría, y le sugiero que coopere. Su edad y condición médica serán tomadas en cuenta, pero la evidencia en su contra es abrumadora. Cuando los agentes sacaron a don Sebastián del rancho en una carreta, esposado y custodiado, los trabajadores salieron de sus casas para ver. Nadie dijo nada. No hubo gritos de júbilo ni de protesta. Solo un silencio pesado, cargado de años de complicidad y vergüenza. Las tres hermanas observaron desde la ventana de la Casa Blanca. Catalina rodeaba con sus brazos a sus hermanas menores. Por primera vez en años sintieron algo que habían olvidado: esperanza. El juicio de don Sebastián Murillo comenzó en julio de 1943 en la ciudad de Morelia. El caso atrajo atención nacional. Periodistas de Ciudad de México llegaron para cubrir lo que se describía como el juicio del siglo en Michoacán. La sala del tribunal estaba abarrotada cada día. Afuera, grupos de mujeres se manifestaban portando pancartas que exigían justicia. La defensa de don Sebastián, encabezada por un prestigioso abogado de la capital, intentó varias estrategias. Primero argumentaron que las muchachas estaban mintiendo, motivadas por resentimiento o codicia sobre la herencia. Cuando eso no funcionó, intentaron alegar que don Sebastián, como patriarca de la familia, tenía derecho a educar a sus nietas como considerara apropiado según las tradiciones. Finalmente, desesperados, sugirieron que el anciano sufría de demencia senil y no era responsable de sus actos. Pero la fiscalía presentó un caso devastadoramente sólido. El doctor Heriberto testificó sobre las evidencias médicas de abuso prolongado. Esteban presentó sus fotografías y notas de investigación. Uno tras otro, trabajadores del rancho subieron al estrado para confesar lo que habían visto y escuchado. Guadalupe lloró mientras describía haber sostenido el cuerpecito muerto de uno de los bebés. Macario, con voz quebrada, admitió su complicidad silenciosa durante 20 años. Y finalmente, las tres hermanas testificaron. La sala del tribunal quedó en silencio absoluto mientras Catalina, con voz firme a pesar de las lágrimas, relataba años de tortura. Describía noches de horror, embarazos forzados, el dolor indescribible de ver morir a sus bebés. Rosalía temblaba mientras contaba detalles que hacían que varios espectadores salieran del tribunal incapaces de escuchar más. Mercedes, la más joven, miraba directamente a su abuelo mientras hablaba, negándose a bajar la mirada ante el hombre que había intentado destruirla. Don Sebastián, sentado en el banquillo de los acusados, no mostró remordimiento. Su rostro permanecía impasible, como si estuviera escuchando hablar de crímenes cometidos por otra persona. Cuando finalmente le dieron la oportunidad de hablar en su defensa, solo dijo: «Hice lo que cualquier hombre en mi posición habría hecho. Mantuve el control de mi familia y mi propiedad. Eso no es un crimen, es liderazgo». Esas palabras sellaron su destino. El jurado deliberó durante menos de 2 horas antes de regresar con un veredicto. Culpable de todos los cargos. El juez, don Alfredo Mendoza, un hombre de 65 años que había presidido innumerables casos durante su carrera, se quitó las gafas y miró directamente a don Sebastián antes de pronunciar la sentencia. Sebastián Murillo comenzó con voz solemne: «Los crímenes que ha cometido representan lo peor de lo que es capaz la humanidad. Ha abusado de su posición de poder, ha traicionado los lazos sagrados de familia, ha destruido vidas inocentes sin mostrar el menor remordimiento. La sociedad no puede, no debe tolerar tales atrocidades».
por los delitos de violación agravada, incesto continuado y los múltiples infanticidios que la evidencia sugiere fuertemente que cometió, lo condeno a prisión perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Pasará el resto de sus días en la penitenciaría del Estado, donde espero que tenga tiempo suficiente para reflexionar sobre el daño irreparable que ha causado. Don Sebastián fue trasladado a la prisión en agosto de 1943. Tenía 69 años y su salud se deterioraba rápidamente. La herida de cuchillo nunca había sanado completamente y desarrolló una infección persistente. En la prisión, donde su nombre y sus títulos no significaban nada, era solo un anciano más entre criminales que, al enterarse de la naturaleza de sus crímenes, lo trataban con el desprecio que merecía. Murió en febrero de 1944, menos de un año después de su encarcelamiento. La causa oficial fue septicemia, pero los guardias murmuraban que había sido encontrado en su celda con múltiples heridas que no podían haberse autoinfligido. Nadie investigó demasiado, nadie lloró su muerte. Para las 3 hermanas, la vida después del juicio fue un proceso lento y doloroso de reconstrucción. El rancho fue vendido por orden judicial y el dinero de la venta dividido entre ellas. Catalina, Rosalía y Mercedes se mudaron a una casa modesta en Morelia, lejos de los recuerdos que las atormentaban. Catalina, quien había mostrado inteligencia y amor por el aprendizaje durante sus breves años en la escuela, retomó sus estudios con la ayuda de doña Ofelia, quien se mudó a Morelia para ser su tutora. Con el tiempo, Catalina se convertiría en maestra, dedicando su vida a educar niñas y a identificar señales de abuso en sus estudiantes. Nadie más, solía decir, sufrirá en silencio si puedo evitarlo. Rosalía, cuya salud había quedado permanentemente afectada por los partos traumáticos, encontró consuelo en la pintura. Sus obras, oscuras y emotivas, contaban historias de sufrimiento y supervivencia. Eventualmente exponía en galerías de Ciudad de México bajo un seudónimo, y sus pinturas se volvieron poderosos testimonios artísticos sobre el abuso y la resiliencia. Mercedes, la más joven, pero quien había tenido el valor de defenderse físicamente, se convirtió en activista. Trabajaba con organizaciones que apoyaban a mujeres víctimas de violencia familiar. Daba conferencias, escribía artículos, compartía su historia para ayudar a otras a encontrar su propia voz. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero decía que todas las mujeres a quienes ayudaba eran su familia. Las 3 hermanas permanecieron unidas durante toda su vida. Compartieron una casa hasta la vejez, apoyándose mutuamente a través de las pesadillas, los recuerdos traumáticos, los momentos de oscuridad. Asistían juntas a terapia, algo casi inaudito en aquella época, con un psiquiatra de la capital que especializaba en trauma. No fue fácil, hubo días oscuros, intentos de suicidio, períodos de depresión profunda. Rosalía intentó quitarse la vida 2 veces antes de finalmente encontrar estabilidad. Mercedes desarrolló un trastorno de estrés que la atormentaba con recuerdos intrusivos. Catalina sufría de insomnio crónico y pesadillas recurrentes, pero sobrevivieron, y más que sobrevivir, encontraron formas de transformar su dolor en propósito. En el pueblo de Tancítaro, el legado del caso Murillo perduró durante generaciones. El rancho, después de cambiar de dueños varias veces, fue eventualmente abandonado. Los lugareños evitaban acercarse, susurrando que estaba embrujado por los espíritus de los bebés enterrados allí. La Casa Blanca, donde las muchachas habían sido prisioneras, se deterioró lentamente, sus paredes blancas agrietándose, las contraventanas azules colgando de las bisagras oxidadas. El pequeño cementerio familiar permaneció intacto.
En 1950, un grupo de mujeres del pueblo, lideradas por doña Ofelia, colocaron una placa de bronce cerca de las cruces sin nombre. La inscripción decía: «En memoria de las víctimas inocentes del silencio, que sus vidas perdidas nos recuerden el deber de hablar contra la injusticia, sin importar cuán poderoso sea el perpetrador». Jacinto y Guadalupe permanecieron en la región, pero cambiaron de trabajo, empleándose en un rancho vecino donde el dueño era conocido por tratar bien a sus trabajadores. Criaron a sus hijos enseñándoles sobre la importancia de la valentía moral, de no mirar hacia otro lado cuando se cometen injusticias. Su hijo mayor, inspirado por la historia, eventualmente se convirtió en abogado especializado en derechos de las mujeres. Macario cargó con la culpa de su complicidad durante el resto de su vida. Bebía más de lo que debía y sus ojos siempre tenían una mirada atormentada. Pero después del juicio, dedicó tiempo a hablar con jóvenes del pueblo, advirtiéndoles sobre los peligros del silencio cómplice, sobre cómo la cobardía puede convertir a hombres buenos en colaboradores del mal. El padre Domingo nunca se perdonó completamente por no haber actuado antes. Redactó una confesión escrita de su complicidad y la leyó durante la misa dominical pidiendo perdón público. Después del escándalo, la Iglesia Católica en Michoacán implementó nuevos protocolos para reportar sospechas de abuso, aunque llegaron décadas demasiado tarde para muchas víctimas. Esteban Morales continuó su carrera en periodismo investigativo, convirtiéndose en uno de los reporteros más respetados de México. Ganó varios premios por su trabajo exponiendo la corrupción y el abuso de poder. Pero siempre decía que el caso Murillo fue el más importante de su carrera, el que le enseñó que el verdadero periodismo no se trata solo de informar, sino de dar voz a quienes no la tienen. El caso tuvo repercusiones legales más amplias. En 1945, el Congreso de Michoacán aprobó nuevas leyes que fortalecían la protección de menores y facilitaban la denuncia de abuso familiar. No eran perfectas y tardarían décadas en implementarse efectivamente, pero representaban un primer paso importante. En 1975, 32 años después del juicio, las tres hermanas dieron una entrevista conjunta para una revista nacional. Catalina tenía 52 años, Rosalía 50, Mercedes 48. Eran mujeres maduras ahora, con arrugas en sus rostros y canas en sus cabellos, pero también con una fortaleza que solo viene de haber sobrevivido lo inimaginable. ¿Alguna vez han perdonado a su abuelo?, preguntó el periodista. Las tres hermanas intercambiaron miradas. Finalmente, Catalina respondió: «El perdón es complejo. No creo que podamos perdonar lo que nos hizo, el dolor que causó, las vidas que destruyó. Pero hemos aprendido a vivir sin que el odio nos consuma. Hemos aprendido que nuestra historia no termina con él, que no somos definidas solamente por lo que sufrimos, sino por cómo elegimos vivir después». ¿Qué mensaje tienen para otras víctimas de abuso?, continuó el periodista. Mercedes tomó la palabra. Que hablen. Que no carguen con la vergüenza que pertenece a sus abusadores. Que entiendan que el silencio protege a los criminales y destruye a las víctimas, y que sepan que la supervivencia es posible, que la vida después del trauma puede tener significado y hasta alegría, aunque el camino sea largo y difícil. Rosalía añadió: y que no están solas. Cuando finalmente hablamos, descubrimos que había otros que querían ayudarnos, pero no sabían cómo. El silencio aísla a todos. La verdad, aunque dolorosa, puede unir y sanar. La entrevista fue ampliamente leída y citada. Generó más conversaciones sobre el abuso familiar, sobre la necesidad de creer a las víctimas, sobre cómo las estructuras de poder protegen a los abusadores.
En universidades se estudiaba el caso Murillo en clases de sociología, derecho, psicología y periodismo. Catalina murió en 1989 a los 66 años de cáncer. Sus hermanas estuvieron a su lado hasta el final. En su funeral, cientos de mujeres, a quienes había enseñado y ayudado a lo largo de su vida, lloraron su pérdida. Su lápida llevaba la inscripción: Maestra, sobreviviente, defensora de los vulnerables. Rosalía la siguió en 1995, a los 72 años. Su corazón, debilitado por los traumas físicos de su juventud, finalmente cedió. Pero dejó un legado artístico de más de 200 pinturas, que ahora se exhiben en museos de todo México. Testimonio visual del dolor, pero también de la resiliencia humana. Mercedes fue la última. Vivió hasta el año 2008, llegando a los 80 años. Hasta sus últimos días seguía dando conferencias, escribiendo, luchando por los derechos de las víctimas de abuso. Cuando murió pacíficamente en su sueño, las organizaciones de derechos de las mujeres en todo México guardaron un minuto de silencio en su honor. Las tres hermanas fueron enterradas juntas en un cementerio de Morelia, bajo un árbol grande que da sombra todo el año. Sus lápidas están lado a lado, unidas en la muerte como lo estuvieron en la vida. La inscripción compartida dice simplemente: Catalina, Rosalía y Mercedes Murillo rompieron el silencio. El rancho San Jerónimo permanece abandonado hasta el día de hoy. Los muros se han derrumbado, la casa principal es solo escombros y la Casa Blanca es un cascarón vacío donde los murciélagos anidan y la maleza crece sin control. Los lugareños todavía evitan el lugar, especialmente al anochecer, aunque ya no es tanto por superstición, sino por respeto. El pequeño cementerio donde fueron enterrados los bebés ha sido mantenido por voluntarios del pueblo. Las cruces han sido reemplazadas por marcadores de piedra, y siempre hay flores frescas dejadas por personas que vienen a recordar, a reflexionar sobre las consecuencias del silencio, sobre la importancia de proteger a los vulnerables. La historia de las hermanas Murillo se convirtió en leyenda en Michoacán, pero no del tipo que se cuenta para asustar, sino del tipo que se cuenta para enseñar. Se convirtió en una advertencia sobre el abuso de poder, sobre cómo las tradiciones pueden convertirse en herramientas de opresión, sobre cómo comunidades enteras pueden volverse cómplices cuando eligen el silencio sobre la justicia. Pero también se convirtió en una historia de supervivencia, de hermanas que se mantuvieron unidas a través de lo inimaginable, que encontraron la fuerza para hablar cuando el mundo esperaba que se callaran, que transformaron su trauma en activismo que ayudó a innumerables otras víctimas. En las noches tranquilas en Michoacán, cuando el viento sopla a través de los campos de maíz y las cigarras cantan su canto eterno, algunos dicen que todavía pueden escuchar los ecos de aquellos años terribles. No son gritos de agonía ahora, sino susurros de advertencia. Habla, resiste, protege a los vulnerables, no seas cómplice del silencio. Porque el verdadero horror de la historia del rancho San Jerónimo no fue solo los crímenes de don Sebastián Murillo. Fue el silencio de todos los demás, los trabajadores que escucharon los gritos y miraron hacia otro lado, las autoridades que no quisieron investigar, el sacerdote que eligió proteger al poderoso en lugar de a las víctimas, la comunidad entera que prefirió la comodidad de la ignorancia sobre la incomodidad de la verdad. Y la lección, la que permanece relevante décadas después, es esta: el mal prospera no solo por la maldad de algunos, sino por la cobardía de muchos. La justicia requiere que hablemos, que actuemos, que nos neguemos a ser espectadores pasivos del sufrimiento ajeno. Las tres hermanas Murillo lo entendieron.
Pagaron un precio terrible por romper el silencio, pero al hacerlo, salvaron a futuras víctimas, inspiraron cambios en las leyes y demostraron que incluso las personas más oprimidas pueden encontrar el poder de resistir. Su historia no termina con un final feliz perfecto. El trauma que sufrieron nunca desapareció completamente. Las pesadillas, los recuerdos, las cicatrices físicas y emocionales las acompañaron toda la vida, pero encontraron formas de vivir con ese dolor, de transformarlo en algo con significado, de asegurarse de que su sufrimiento no fuera en vano. Y quizás esa es la verdadera lección de horror humano, no que existe la maldad en el mundo, eso siempre lo hemos sabido, sino que tenemos el poder y la responsabilidad de enfrentarla. Que el silencio es una elección y que esa elección tiene consecuencias. Que la cobardía colectiva puede perpetuar pesadillas durante años, pero que el valor, incluso el de una sola voz, puede comenzar a romper las cadenas. En el México de hoy, cuando se escucha sobre casos de abuso familiar, muchos recuerdan a las hermanas Murillo. Su historia se enseña en escuelas, se menciona en campañas de concientización, vive en la memoria colectiva como recordatorio de lo que puede suceder cuando el poder opera sin control, y de lo que es posible cuando las víctimas encuentran su voz. El Rancho San Jerónimo es ahora un monumento no oficial al costo del silencio. Y las Tres Cruces en el cementerio de Morelia, donde descansan Catalina, Rosalía y Mercedes, son un tributo a la fuerza de la supervivencia y a la importancia de romper las cadenas del miedo. Su legado vive en cada víctima que encuentra el valor de hablar, en cada testigo que elige actuar en lugar de mirar hacia otro lado, en cada ley que protege a los vulnerables, en cada conversación que desafía las estructuras de poder que protegen a los abusadores. Porque al final, el verdadero terror no está en lo que sucedió en aquel rancho entre 1942 y 1943. El verdadero terror está en cuántos lugares similares existen todavía, cuántas voces permanecen silenciadas por el miedo, cuántas comunidades siguen eligiendo la comodidad sobre la justicia. Y la verdadera esperanza está en recordar que el cambio es posible, que las víctimas pueden convertirse en sobrevivientes y luego en defensoras, que ningún poder es tan absoluto que no pueda ser desafiado por la verdad. Esta es la historia del Rancho San Jerónimo, del abuelo que cometió crímenes imperdonables, y de tres hermanas que se negaron a permanecer en silencio. Es una historia de horror profundamente humano, pero también de resistencia profundamente humana. Es una advertencia y una inspiración. Es un recordatorio de nuestra capacidad, tanto para el mal como para el bien, tanto para la cobardía como para el valor. Y es, sobre todo, un llamado a nunca más permitir que el silencio sea cómplice del horror.